Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Bernal y me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio académico. La sesión anterior hablábamos de la calidad educativa y veíamos que este es un concepto que nos orienta a ver cómo estamos enseñando y de qué forma la calidad educativa tiene que incidir en nuestra práctica. Vimos que la calidad educativa tiene diversos indicadores que nos permiten ubicar si existe y que va mucho más allá de lo que nosotros simplemente podríamos ver y es una condición que debería ser inherente a toda nuestra labor. Y cuando hablamos de calidad educativa, hay un término que casi siempre se encuentra ampliamente relacionado con ella y es la innovación educativa. Veamos entonces que cuando nosotros hablamos de calidad educativa e innovación, tenemos que tomar en cuenta que la educación es un agente de cambio. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos cualquier intervención en el aula o a nivel nacional o una propuesta global, lo que estamos promoviendo es un cambio. Dijimos también que hay un vínculo indisoluble entre la educación y el desarrollo y lo que hace un país en materia educativa tiene una intencionalidad que va mucho más allá de la labor que hacemos en el aula y busca incidir en la sociedad. Por eso, cuando nosotros hablamos de la educación como un agente de cambio, entonces esta educación primero debe tener calidad y lo segundo es que debe ser innovadora, es decir, escapar de todo lo que nosotros tradicionalmente hacemos para empezar a integrar los atributos del entorno. Aprendimos de muchas formas que los entornos cambian y ese dinamismo presente en los entornos debe corresponder a lo que nosotros hacemos en la escuela. Porque si el entorno cambia y la escuela sigue igual, entonces nuestros alumnos no estarán preparados para responder a las demandas externas. Y para poder lograr que la educación entonces sea innovadora, lo que debemos promover es lo que se denomina aprendizajes relevantes. Estos aprendizajes relevantes tienen cuatro atributos que son muy importantes. El primero es que son una expresión de la ética, es decir, todo lo que nosotros enseñamos en la escuela debe estar seriamente vinculados con códigos muy específicos de comportamiento y respetar esta singularidad humana que todos tenemos. Muchos ejemplos podemos encontrar en la actualidad de la expresión de la ética. Un aprendizaje relevante será aquel que sea nuestro y que corresponda con los componentes axiológicos del lugar en el que nos encontramos. Y cuando nosotros llevamos a cabo un producto y lo entregamos como nuestro, pero no lo fue, allí no hay una expresión de la ética. Cuando nuestra labor no responde a lo que nuestro modelo educativo nos pide, tampoco hay una expresión de la ética. Lo segundo es que sea trascendente, es decir, que su impacto vaya más allá del aspecto áulico. Y por eso cuando nosotros nos centramos en aprendizajes mecanicistas, repetitivos, con memoria mecánica, entonces no hay una trascendencia porque no forman parte de nuestro alumno y se proyectan mucho más allá. Este punto va seriamente vinculado con la significatividad, es decir, no solamente va a trascender porque vaya más allá del espacio del aula, sino porque tiene un significado para el alumno, es decir, representa algo para nuestro alumno que le ha permitido aprenderlo, hacerlo parte de él y en ese sentido lo va a transformar. Y cuando ocurren estos tres elementos, llegamos entonces a la utilidad, que es cuando aquello que nosotros hacemos, entonces podemos utilizarlo dentro de nuestro entorno, de nuestras actividades, en la interacción con los demás. Los aprendizajes relevantes entonces van a ser aquellos en los cuales nuestro alumno participa de manera activa, significa lo que nosotros estamos logrando o proponiendo que aprenda, lo incorpora y lo proyecta mucho más allá del corto plazo. Es decir, la educación es un agente de cambio porque es transformadora, porque hace que nuestros alumnos cambien en función a cómo ingresar. Y entonces observaremos algunos puntos
muy importantes de la educación como un agente de cambio. Primero empezaremos a ver que hay diferencias entre innovación educativa e innovación de la educación. Cuando nosotros hablamos de la innovación en la educación, nos vamos a referir a la instauración y diversificación de prácticas. Veremos entonces aquí que cuando hablamos de esta innovación educativa y de la educación, observaremos que la innovación de la educación es más amplia y tiene que ver no solamente con lo que hacemos en el aula, sino con modelos. Y la innovación educativa es una práctica en el aula que está sujeta a la generación de diversas estrategias y experiencias de aprendizaje que son proactivas y creativas, es decir, donde hay una participación de nuestro alumno y hay un proceso en el cual nosotros hacemos algo que va más allá de la expectativa tradicional del hacer un intercambio de información con nuestros alumnos. Y entonces, ¿cómo empezamos a comprender esta innovación como un punto importante de la transformación? Pues veremos que está vinculada recientemente con una normatividad global que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la que también conocemos como la Agenda 2030, un gran número de acuerdos en los que nuestro país está inscrito, que están buscando estos 17 objetivos para garantizar el desarrollo sostenible, es decir, no solamente un desarrollo, sino un desarrollo que no perjudique la condición global de nuestro país, la sostenibilidad, la sustentabilidad, con un enfoque integral y humano. Fíjense que estos objetivos que nosotros tenemos aquí ya tienen muchos años que se propusieron y de hecho también lo conocemos como Agenda 2030 porque en el año 2030 se tienen que lograr en la mayor medida posible estos objetivos en todos los países que forman parte de esta iniciativa. Y seguramente cuando los empezamos a ver, como que asociamos estos nombres de los objetivos con algunas acciones que hemos hecho en la escuela. Por ejemplo, fin de la pobreza, observamos que tienen que tomarse medidas para que éstas estén disminuidas. Hambre cero. ¿Se acuerdan cuando empezaron los comedores comunitarios, se fortalecieron los programas de desayunos, se está buscando modificar esta forma de alimentarnos y así podemos irnos con cada uno de ellos, pero el que nos importa ahorita mucho es el objetivo número 4, porque se llama educación de calidad. Y fíjense bien cómo aquí no le ponen el nombre de innovación. Sin embargo, sí podemos observar que cuando se declara este objetivo como la necesidad de asegurar aprendizajes relevantes y para toda la vida, con la finalidad de garantizar una ciudadanía global, aquí es donde está la innovación. Observamos entonces que los modelos educativos como más centralizados, más centralistas que veían hacia el interior del país, están siendo rebasados por aquellos modelos que responden a las necesidades globales y que entonces nos invitan a ver cómo vamos a generar aprendizajes relevantes a través de nuevas prácticas. No solo en México, en todos los países estamos observando qué ocurre a nivel global y cómo podemos hacer para que nuestros alumnos adquieran esto que llamamos ciudadanía global, es decir, ser capaces de desenvolverse en cualquier entorno y no solo en nuestro país. Me encantaría que esto que estamos viendo ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fuera un reto de lectura para ustedes, que busquen en qué consisten estos objetivos y observen cómo pueden irlos vinculando con sus propias prácticas porque esta Agenda 2030 es algo que marca muchas agendas a nivel nacional y que ha venido haciéndolo en nuestro país desde hace 2 administraciones y además aquí se van a dar cuenta cómo hay un sentido de las evaluaciones educativas vinculadas precisamente con este objetivo. Ojalá que lo podamos leer más a profundidad, pero lo que ahorita nos está orientando mucho nuestro interés es que estos objetivos nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer en materia educativa y cómo se espera que como docentes nosotros podamos generar aprendizajes relevantes. Y eso está aparejado necesariamente con la innovación. Y entonces,
Ya habíamos hablado un poquito de los aprendizajes relevantes. Profundizando más, tendríamos que ver que hay aprendizajes relevantes que se van a lograr a partir de varios tipos de aprendizaje. Es decir, voy a regresar un poquito y veremos aquí que los aprendizajes relevantes tienen estos cuatro atributos: éticos, trascendentes, significativos y útiles, pero se pueden lograr a partir de estos tipos de aprendizaje que tiene cada uno estos cuatro atributos. El primero es el aprendizaje significativo. Creo que ya hemos hablado mucho de él en otros espacios y en donde vemos que todo lo que nosotros aprendemos debe tener una utilidad y una representación, y para que nosotros podamos darle ese carácter, entonces tiene que poder utilizarse y cambiarnos, transformarnos. Otro tipo de aprendizaje que también es un aprendizaje relevante es el aprendizaje colaborativo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre trabajar en equipo, trabajar en conjunto y trabajar de manera colaborativa? En equipo incluso, en el primer caso, cuando trabajamos en equipo, asignamos una tarea a un conjunto de individuos y les pedimos que la materialicen. Y aquí nosotros no sabemos quién va a trabajar más y cómo lo van a hacer o cómo se va a dividir el trabajo. Puede hacerse incluso por partes iguales. Si les dejamos leer 5 hojas y son 5 alumnos, cada quien va a leer una hoja y cada quien suma su parte y luego la unen, y a veces por eso observamos que no tiene un sentido propio. Trabajamos en conjunto cuando lo que hace uno le sirve al otro y lo puede o lo debe utilizar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas carreras de relevos, es un ejemplo de un trabajo de conjunto. Si uno de ellos no llega, el otro no puede avanzar. Pero en el trabajo colaborativo no es así. En este tipo de trabajo, nosotros observamos qué atributos tiene cada uno, y ese atributo es el que tiene que poner en juego al momento de realizar esta actividad. Y entonces aquí el trabajo no se divide por partes iguales, ni hay una corresponsabilidad. Lo que hay es una cooperación, es dar lo mejor que yo tengo para que nuestro trabajo se logre de la mejor forma, mientras voy apoyando a los demás para que también aprendan conmigo. Este aprendizaje colaborativo entonces nos lleva a que si un alumno, por ejemplo, es excelente dibujando, pues él no solo dibujará, sino que también promoverá que los demás dibujen o aprendan a dibujar. Y entonces el que mejor lee, pues es el que va a leer, el que tiene la letra más bonita es el que va a escribir, y si puede, puede ayudar a que los demás también lo hagan. El trabajo colaborativo no siempre es equitativo en cuanto a la distribución, pero sí lo es en cuanto a los logros. Y por eso es tan importante que podamos definirlo. Luego tenemos el aprendizaje contextualizado, que a veces le decimos un poco aprendizaje situado, y tiene que ver con poder ubicar lo que estamos enseñando en el entorno del alumno y no solamente verlo de manera general. Bueno, luego tenemos el e-learning, que es nuestro aprendizaje que ya sabemos no es síncrono, no es tradicional, es como un poco más a la distancia, y el aprendizaje desarrollador, donde nuestros alumnos lo que hacen es generar nuevas formas o nuevas estrategias que van más allá de lo que nosotros originalmente habíamos identificado. Y si vamos avanzando un poco en esto, entonces podemos observar que nuestros aprendizajes relevantes tienen todos estos atributos, pero además nos ponen a pensar un poco en cómo puedo hacer para llevar estos tipos de aprendizajes a una realidad en el aula y que esto implique que sea de calidad. Bueno, pues tenemos algunos puntos muy importantes aquí que nos van a empezar a orientar. Primero, la creatividad es pensar en cosas nuevas y la innovación es hacer cosas nuevas. Entonces, la creatividad no necesariamente nos lleva a la innovación, porque podemos pensar algo que no materializamos, pero la innovación siempre va a requerir de la creatividad. Y entonces observamos que en un sentido muy estricto, creatividad es generar algo nuevo. Y cuando nosotros hablamos de productos, la creatividad está por encima de la innovación, porque en la innovación solamente lo hacemos diferente y en la creatividad generamos algo, pero en la escuela
nosotros observamos que la innovación es hacer algo nuevo en nuestra práctica, aunque ya haya existido antes de otra forma y que nosotros transformamos a través de la creatividad. Por eso es muy diferente cuando nosotros hablamos de creatividad e innovación de manera general que cuando lo hacemos en el aula. Y aquí lo que vamos a buscar entonces es transformar nuestra intervención para generar estos aprendizajes que ya habíamos dicho que son relevantes. Y entonces aquí ya empezamos a observar que la idea nueva y el cambio resulta tras poner en práctica una idea. Entonces, nosotros observaremos, primero pensar, ¿cómo puedo hacer diferente esto? Ahí viene un proceso creativo. Y luego, ahora sí, hacerlo diferente y ahí es donde viene la innovación. Y entonces, observamos que a diferencia del concepto global que tenemos de innovación, en educación, la innovación es la inducción de cambios funcionales, de nuevas formas de percibir y abordar los problemas educativos orientándose hacia la adaptación flexible, la experimentación y el cambio guiado. Fíjense qué interesante entonces que la educación observa la innovación como cambios funcionales dentro de nuestra práctica, pero que llevan al alumno a ver de diferentes formas un mismo contenido. Y lo hacemos por excelencia a través de problemas. Obviamente partiendo del punto de la flexibilidad, y cuando dice cambio guiado se refiere a que nosotros sí sabemos hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos, pero haremos nuestro trabajo tan gradual que lo que ellos harán será participar de manera activa y al final conseguir ese logro que nosotros estamos buscando. Entonces, retomando un poquito lo que habíamos dicho. La innovación en educación tiene que ver con una innovación científica, tecnológica, de infraestructura, económica, social, legal, administrativa y de otros tipos. Entonces, cuando hablamos de innovación en la educación, por ejemplo, hablamos del nuevo modelo educativo, hablamos de diferentes propuestas o programas. En educación con, por ejemplo, los modelos científicos tecnológicos, tenemos los modelos STEM y los modelos STERM, que son aquellos que profundizan mucho más en las ciencias, que le dan importancia a este tipo de vínculos matemáticos, asociados con la producción, a la educación. Vemos la infraestructura, cuando hablamos de innovación en la estructura, observamos cómo estamos tratando, por ejemplo, de generar aplicaciones, de utilizar herramientas tecnológicas, de modificar la intervención en el aula. Cuando hablamos del aspecto económico, pues por supuesto que estamos viendo en qué se puede invertir o cómo se puede invertir. Observamos la importancia social, el aspecto legal. Hemos visto cambios en la Constitución, en la Ley de Educación, en el aspecto administrativo. Observamos cómo los requisitos, a lo mejor en cada sesión no de consejo técnico, nos dan diferentes formas de ver y entender la educación y muchos otros tipos. Es decir, innovación en educación es algo macro, es a nivel nacional, pero la innovación educativa no es a nivel nacional o regional o quizás en un bloque como puede ser la innovación en educación, sino a lo que nosotros hacemos en el aula. La innovación educativa entonces es la implementación de actividades educativas novedosas y originales que tienen como objetivo mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la innovación en educación no depende solo del docente, depende de un conjunto mucho más amplio. Y la innovación educativa es así, depende de nosotros. Es decir, ustedes pueden ser innovadores en sus aulas aunque no haya una directiva que les obligue a hacerlo. Y esto es muy importante porque entonces el cambio lo tenemos en nuestras manos cuando estamos hablando de innovación educativa y veamos entonces cómo lo podemos hacer. Acuérdense que dentro de esta actividad, primero pues tenemos que hacer un diagrama con respecto a cómo entendemos nuestra lectura, pero lo segundo es pensar uno de estos posibles elementos innovadores en educación e insertarlo en el aula. Creo que hemos trabajado muy recurrentemente con el aprendizaje basado en proyectos, con esto de las comunidades de aprendizaje.
¿Y cómo lo vamos a entender? Bueno, los estudiantes trabajan en grupos, que nosotros les decimos comunidades, investigan un tema y responden un problema del mundo real durante un periodo que cuando decimos prolongado es porque dura mucho más de una sesión, pueden ser 2 o 3 semanas incluso, culminando en un producto o presentación y el docente actúa como guía. ¿Qué debemos considerar cuando nosotros queremos integrar el aprendizaje basado en proyectos en el aula? Que nosotros tendremos que ver cuál es el punto crítico, esa situación importante, el problema que ellos tienen que resolver. Y podemos de preferencia plantearlo a manera de pregunta. Y ellos tendrán que hacer un cronograma de actividades que les lleve a investigar, obviamente apoyados por nosotros, pero lo que buscaremos es que encuentren información, la procesen, la analicen, la sinteticen y la proyecten. Por eso dice que culmina en un producto o presentación, porque un proyecto siempre tiene que terminar no en que hagan algo, no en que contesten un examen o que contesten un cuestionario o que llenen un formato, sino en que generen lo que sea que nosotros tengamos como posible, que les permita resolver ese problema de manera hipotética, pero que si fuera posible, se aplicaría en la vida real. Y entonces veremos que nuestros proyectos tienen diferentes naturalezas según la materia en la cual estén orientados, pero lo fundamental será siempre un trabajo en dos o más integrantes que están buscando responder a una pregunta o atender un problema que lleva un periodo largo en el cual investigan y al final presentan sus resultados. Y este aprendizaje basado en proyectos entonces no solo nos permite vincular los contenidos con una situación del contexto, sino que también nos promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones que son funciones ejecutivas. Observemos entonces si estamos haciendo bien nuestros proyectos o nos hace falta instaurar algo más. Luego tenemos el aula invertida o el aula inversa y creo que aquí nosotros ya hemos visto algunos inicios del aula inversa cuando pretendemos que nuestros alumnos puedan utilizar más recursos de los que nosotros podemos darles. Fíjense que entonces los libros de texto son una herramienta muy importante, pero no son la única. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar recursos, sobre todo tecnológicos, que estén vinculados con los temas que vamos a ver en la sesión y entonces se los mostramos desde antes y ellos llegan a la clase ya con los contenidos. Esta aula inversa es diferente al aula tradicional porque aquí el docente es el dueño del conocimiento, por decirlo así. Él da el contenido, expone la clase, explica de qué se trata el tema y en la tarea el alumno pone en práctica lo que el docente les enseñó. Ese sería lo tradicional. Entonces, si por ejemplo nosotros les estamos enseñando las tablas de multiplicar, llegan al salón y les explicamos qué son las tablas de multiplicar, cuál es su función y les mostramos la tabla. Y después en casa les dejamos un ejercicio quizás de aprenderse las tablas, de aplicarlas en algún problema, de identificar cómo reducen el tiempo de suma. En el aula invertida, el alumno ve un video, hace una lectura, escucha un podcast, entra a una aplicación, le hacen un quiz, ustedes mismos diseñan un material en donde le enseñen aquello para lo que no necesitan interactuar, es decir, contenidos, y hagan algunos ejercicios autocorrectivos fuera del aula. Y en el aula hay actividades prácticas, discusiones y resolución de dudas con el docente facilitando el aprendizaje activo. Y entonces la sesión no termina con lo que ellos hacen en casa, sino que termina con lo que hacen en el salón. ¿Cuáles van a ser las principales ventajas de este tipo de aprendizaje relevante? Pues que el profesor entonces ahora sí puede corregir esas principales deficiencias que va notando e ir haciendo ajustes necesarios para cambiar su forma de intervenir. Y cuando nosotros enseñamos primero contenido en el salón y luego les dejamos actividades prácticas en su casa, es más difícil que nos demos cuenta cuando alguno de ellos tiene dificultades para apropiarse del contenido,
porque la parte que es más pasiva, por decirlo así, la hicimos en el salón y la parte activa está fuera de él. Y entonces lo que nos invita el aula invertida es, ya que sabemos qué contenido vamos a abordar, ahora buscamos recursos que le permitan aprender lo más que pueda sin nosotros, para que cuando lleguen al aula, ahora sí, nosotros complementemos, profundicemos, evaluemos, practiquemos y entonces dan mucha más vida a las sesiones y ahora sí podemos evaluar, pero una vez que fuimos acompañando al alumno. Seguramente que vamos pensando que hay un gran número de actividades que pueden ayudarles. Y entonces el aula inversa lo que va a hacer es que si queremos que ellos vean una película, no la vamos a ver en el tiempo de clase. Ellos van a ver esa película en su casa y a la clase llegaremos a discutirla. Implica entonces que nosotros no vamos a repetir el contenido, incluso podríamos grabarnos explicando el contenido y llegar al salón y hacerles preguntas sobre la grabación que nosotros hicimos. Esto es muy importante porque aquí el docente es el que elige cuáles van a ser los materiales que verán fuera del aula y después también define cómo vamos a garantizar que todos revisamos los mismos materiales. Este modelo del aula inversa es muy interesante, pero sí nos va a exigir buscar recursos adicionales a los que nosotros tenemos y habrá algunas comunidades en las que esto todavía nos es un poco difícil. Por eso les decía, si no vemos estos contenidos teóricos a partir de los recursos disponibles, lo podemos hacer con los nuestros. Otro ejemplo que tenemos es el de la gamificación. Fíjense que a veces confundimos gamificación porque decía que nosotros traemos cosas del juego a la escuela que no están naturalmente allí y confundíamos un poquito la gamificación, por ejemplo, con ponerles una sopa de letras o un crucigrama. Pero si miramos un poco más allá, veremos que la gamificación sí integra elementos del juego y que por supuesto pueden ser todos estos que acabamos de decir, como una sopa de letras o un crucigrama, pero además implica valerse del sistema puntuación recompensa objetivo. Busca que los estudiantes participen de manera activa, se motiven, se concentren y se esfuercen. Por ejemplo, un rally es un ejemplo de gamificación, porque nosotros les pedimos que cumplan ciertas tareas con un objetivo. Y entonces hacemos, por ejemplo, el rally del conocimiento, no sé, de los experimentos. Y entonces cada estación es un experimento diferente, ellos lo van logrando y van a la estación que sigue y puede ser que estén compitiendo con los demás o solamente que estén logrando un objetivo. Por eso decimos que hay varios tipos de competición, jugador contra jugador. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que nosotros les ponemos a lo mejor una pregunta en el pizarrón como cuando hacemos un juego con mímica y pasamos a dos alumnos y ellos lo están haciendo jugador contra jugador? También puede ser jugador contra el sistema. Ahorita tenemos ya muchas aplicaciones que nos hacen preguntas y el alumno selecciona la respuesta y si es incorrecta en ese momento se la dice. O que también les van pidiendo tareas consecutivas para después conseguir que se haya terminado. Inclusive podemos ver, por ejemplo, que hay ejercicios en los cuales ellos van leyendo y van desplegando menús, eligen y al final les hace una calificación y pueden regresar y modificar o ya no y les arroja una calificación. Bueno, ese sería el alumno contra el sistema. Y también puede ser solo, cuando no haya ni otro participante con el cual está concursando y tampoco haya la participación de un sistema. Y aquí observamos entonces que nosotros a veces les dejamos esas actividades para que las hagan en casa. Después tenemos que ver que la gamificación también nos exige considerar la presión temporal, es decir, ¿tienen un tiempo determinado para hacer esta actividad o lo pueden hacer de forma relajada? Quizás podemos nosotros dejarles un ejercicio en una hoja impresa y decirles lo traen para mañana. Y entonces ellos pueden hacerlo cuando decidan. A lo mejor unir los puntos o tal vez hacer operaciones para encontrar una figura o poner ciertos colores en algún lugar para que tengan un significado. También podemos hacerlo con un tiempo determinado cuando lo hacemos en el salón y entonces lo que promovemos es que ellos entreguen en cierto tiempo un resultado. Y fíjense que algo que es súper importante es la escasez.
Es decir, que nosotros quitemos algunos elementos para aumentar el reto y la jugabilidad. Por ejemplo, si les dejamos una sopa de letras, podemos poner algunas palabras fáciles y también otras difíciles. Si les dejamos ya un contenido específico, podemos pedirles también que piensen un poco más y agreguen otro contenido. Los puzzles son problemas que indican la existencia de una solución y estos también podemos utilizarlos. Después tenemos que considerar también la novedad, nuevos retos y nuevas mecánicas. Podemos hacer nosotros nuestra gamificación con un contenido que ya trabajamos, pero le tenemos que agregar algo para que ellos aprendan un elemento adicional dentro de este proceso. Niveles y progreso. De preferencia que lo que nosotros hagamos vaya creciendo de nivel. Si nosotros en una primera instancia les pusimos unir líneas, en otra le vamos a poner, por ejemplo, construir palabras a través de líneas que tienen espacios vacíos. Después ya podemos pedir una sopa de letras, luego llegaremos al crucigrama y después de ese crucigrama podemos ir un poco más allá. Presión social, saber lo que se hace en todo momento. Ellos tienen que tener claro cuál es la finalidad de esta actividad que están haciendo. Y lo último, la gamificación idealmente se hace en equipo porque nosotros podemos avanzar más rápido con la ayuda de los demás. Y vamos a recordar entonces que estamos buscando que todo lo que nosotros hacemos en el aula en materia de innovación casi siempre debe ir acompañado de la participación de dos o más alumnos juntos. Y entonces vamos viendo que la gamificación es un proceso mucho más complejo de lo que habíamos visto al principio, pero tampoco es tan difícil de hacer. Y hasta ahorita llevamos ya tres. Pasamos entonces, otra posibilidad para poder innovar en el aula es el pensamiento de diseño. Se parece un poquito al aprendizaje por proyectos y al aprendizaje basado en problemas, pero aquí nosotros lo que vamos a hacer es permitir que ellos construyan el problema. Nosotros solo ponemos el panorama. Por eso dice, genera soluciones innovadoras con 5 fases. Primero es empatizar. ¿De qué se trata? Nosotros les damos la información y ellos empiezan a ver cuál es el meollo de todo lo que estamos viendo. ¿Qué opinan entre ellos que es la parte importante? Después definimos, ahora sí, en consenso decimos cuál es el problema, la necesidad o la oportunidad que nos están pidiendo resolver. Y luego ideamos cómo vamos a resolver este problema que ya identificamos. Ya que lo ideamos, que tenemos una lluvia de ideas entre nosotros, un bosquejo de qué podemos hacer, prototipamos, es decir, ya definimos nuestra solución y decimos cómo se puede hacer. Y cuando decimos testear, entonces lo aplicamos no necesariamente en el entorno, sino a través de una práctica piloto en donde en condiciones controladas observamos si es cierto o no. ¿Cómo podríamos verlo, por ejemplo? Podemos ponerle a los alumnos una situación en la cual uno de sus compañeros decide ya no ir a la escuela y quiere dejar de estudiar. Y entonces allí empiezan ellos a empatizar. ¿Por qué no quiere ir a la escuela? Porque quiere dejar de estudiar. Con la información que nosotros les damos, ellos podrían definir dentro de todo este bagaje que observamos que es porque se siente excluido. Entonces, ideamos una solución para la exclusión. Y cuando lo prototipamos, damos un ejemplo de cómo promover que eso deje de existir. Y luego lo probamos, tal vez busquemos una validación con preguntas hacia personas que han vivido esta exclusión. Podemos hacerlo a través de la validación de nuestras autoridades, de otros compañeros, etcétera. Este pensamiento de diseño nos lleva como a avanzar un poco por fases. Y les decía que se parece a este aprendizaje basado en problemas
porque aquí nosotros ya les presentamos ahora sí el problema. Antes no lo hicimos. Los proyectos no necesariamente deben tener un problema, aunque casi siempre lo hacen. Y este aprendizaje que nosotros vimos, que es el pensamiento de diseño, no lo tiene de manera expresa. En el caso del aprendizaje basado en problemas, arrancamos con él. Planteamos un problema abierto y complejo que deben resolver a través de la investigación, el análisis y la reflexión crítica, adquiriendo el conocimiento necesario en el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que este problema no tiene que vincularse necesariamente con su entorno y que al término no deben demostrar la solución, sino solamente describirla y argumentarla a partir de lo que ellos ya conocen. Me parece que es muy recurrente que nosotros utilicemos el aprendizaje basado en problemas porque, como podemos ver, requiere un poco de menos fases que los anteriores que hemos visto, pero eso no quiere decir que sea la mejor forma que tenemos de intervenir. Sin embargo, suele ser siempre o casi siempre la más recurrente junto con el aprendizaje por proyectos. Y luego tenemos las rutinas de pensamiento. Pequeñas estructuras o estrategias que pueden ser a través de organizadores gráficos, preguntas específicas, que el docente incorpora para hacer visible el proceso de pensamiento de los estudiantes y guiar la reflexión. Es ir un paso más allá, por ejemplo, del dictado, de copiar contenidos, de responder un cuestionario de preguntas cerradas. Y aquí lo que vamos a hacer es abordar un contenido y pedirles que ellos construyan un producto o que a través de lo que nosotros podamos preguntar, hagamos un diálogo en donde ellos demuestren su aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de las rutinas de pensamiento? Que aunque nosotros sabemos que los organizadores gráficos ya tienen mucho tiempo haciéndose, a veces todos nuestros alumnos, si son 50, los 50 tienen el mismo diagrama de árbol, diagrama radial, mapa tipo sol, mapa de cajas, mapa de calamar, todos tienen el mismo. ¿Qué podríamos hacer en el caso de rutinas de pensamiento? Ver el contenido y ofrecer la posibilidad de que ellos elijan cuál organizador gráfico quieren hacer y que ellos lo construyan a partir de los contenidos, sin que exista ya un esquema cerrado y seamos nosotros quienes identifiquemos cuáles serían los puntos fundamentales para saber que se construyó de manera adecuada. Y lo mismo ocurrirá con su argumentación. ¿Qué tendrían que decir para saber que están teniendo una participación oportuna? Y el último que vamos a conversar el día de hoy es el storytelling. Aquí nosotros vamos a utilizar historias, relatos o narrativas para conectar el contenido académico con las emociones y experiencias de los estudiantes, haciendo la información más memorable y significativa. Fíjense que vimos algunos ejercicios de estos, por ejemplo, cuando decíamos que tenían que generar una historia de un personaje importante de la independencia, de la revolución o de un momento de nuestro país. Y entonces, a veces les pedíamos que ellos generaran el relato, también a veces lo podemos hacer nosotros. Creo que ahorita hay en boga el pequeño corto de los hermanos Riñones y que de pronto decimos, ah, ya todos vamos a tomar agua. Bueno, ese es el storytelling. Es una forma de explicar cómo funcionan nuestros riñones, pero a través de una narrativa. Y si nos damos cuenta, esto nos hace como sentirnos más cercanos al contenido que nos están dando porque le da vida. Así es que nosotros podemos inventar las historias o podemos pedirles que ellos lo hagan. ¿Se acuerdan también cuando en algún momento existía esta estrategia de decirles que tomaran un personaje histórico y que hicieran su muro de Facebook? Y entonces ya le ponían su nombre, su fecha de nacimiento, publicaban algunas historias, ponían a quiénes estaba siguiendo o quiénes eran sus amigos. Bueno, eso también es parte de esta misma estrategia, donde los alumnos van armando una propia historia que tenga sentido para ellos en función de lo que saben y conocen. Todas ellas son igual de interesantes y todas ellas son también posibles de aplicarse dentro del aula. Y les decía que esta era la última que íbamos a ver, porque entonces empezamos a analizar cómo la innovación en la educación se relaciona mucho con integrar dentro de nuestras actividades en el aula elementos que nos permitan que los alumnos
puedan aprender de formas diferentes al enfoque meramente transmisivo que nosotros tenemos y que podamos como docentes integrar diversas acciones para que ellos de manera activa y colaborativa lleven a cabo actividades que al final les permitan demostrar sus aprendizajes en un producto. La innovación entonces depende de ustedes. Si no hay orientaciones básicas, pero no hay recetas para innovar. Eso va a depender de la materia que ustedes estén dando, las características del grupo con el que están trabajando, el contenido que están revisando y qué es lo que ustedes consideran que pueden integrar para poder diversificar su labor en el aula. Les sugiero que para que nosotros identifiquemos cómo innovar en el aula, lo que hagamos sea elegir una parte de nuestro programa y pensar cómo podemos instaurar cada una de estas propuestas que nosotros vimos y pensemos una por cada una de ellas. Y la que pensemos que más va a funcionar, esa es la que vamos a tomar. Sin embargo, ya nos quedan otras posibilidades para poder complementar la que vamos a integrar de manera fundamental o para cambiarlas el año que sigue. Lo más importante es siempre, siempre tomar en cuenta que la educación es un agente de cambio. Me dio mucho gusto conversar con ustedes en esta segunda sesión donde ya vimos la vinculación entre calidad e innovación. Estoy segura que en la siguiente sesión hablaremos de muchísimos más elementos que también serán relevantes para dinamizar nuestra actividad en el aula. Les deseo a todos un excelente día. Hasta luego.